Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Etruria, Tuscia y, para terminar, Toscana. Estos son los nombres que a través de los siglos han definido a la más nórdica de las regiones que forman la Italia central. Toscana ha sido siempre un escenario fascinante con una armonía y una belleza muy especiales. Este área fue colonizada casi 900 años antes del nacimiento de Cristo por los etruscos, un pueblo cuyos orígenes están aún rodeados de misterio. Pero fueran cuales fueran, los etruscos poseían un alto nivel de civilización que influyó decididamente en la cultura y el modo de vida de los pueblos vecinos, en particular en el de los romanos. Lo que hoy quiero proponerles es, en efecto, un viaje a Toscana, en busca de aquellos lugares que conservan algún recuerdo de los etruscos y de los demás pueblos antiguos que vivieron allí. Toscana es Florencia. Nadie puede pensar en separarlas. Sin Toscana y su milenaria tradición cultural, Florencia no se hubiera convertido nunca en una de las capitales culturales de la humanidad. Y nadie podrá separar jamás a Florencia del Renacimiento. La época que marca el principio, tanto en sus aspectos sublimes como en los más sencillos, de la totalidad de la moderna civilización occidental. Bajo el signo de la confianza del hombre en sus propias posibilidades, la cúpula del Duomo de Filippo Brunelleschi simboliza la unidad de la ciudad y remite a la armonía de un orden superior al del hombre. Y Giotto, el maestro de todos los pintores, se imagina arquitecto y proyecta el campanile, sólido y a la vez esbelto. Pero tal vez sea la Piazza de la Signoria, el Salón de Italia, el símbolo por excelencia del Renacimiento y de las grandes conquistas culturales que los grandes artistas e intelectuales florentinos nos han dejado como herencia. En esta plaza se oyen todas las lenguas del mundo. Se tropieza con gentes de todas las razas. Una multitud de visitantes convocada por una realidad increíble. Una ciudad que es toda ella museo, toda ella historia que se hace vida.
La Piazza della Signoria pertenece a la cultura del mundo, como el Palazzo Vecchio de Arnolfo di Cambio, un edificio de aspecto rudo y majestuoso, pero sin embargo elegante, construido entre 1298 y 1314. Lo mismo sucede con el David de Miguel Ángel y con Hércules y Caco de Bandinelli, que para todo el mundo significan el espíritu de la libertad. Y si David y Hércules son desgraciadamente copias, la estatua de Cosme I de Médicis, de Gian Bologna, es original. Y también es original la fuente de Bartolomeo Amanati, realizada en 1563 con la imponente estatua de Neptuno llamado el Blancucho, a quien rodean bajo la mirada atenta del Palazzo Vecchio sátiros, tritones y nereidas. Un lugar maravilloso, casi perfecto en su belleza. Pero su historia también está bañada en sangre. Aquí fue quemado vivo en 1498 Domenico Savonarola, que había incitado a la penitencia a los florentinos, induciendo incluso a Botticelli a quemar sus cuadros. Pero ahora intentemos dar un gran salto atrás en el tiempo, un salto de casi 700 años. En aquella época, cuando se hablaba de Florencia, se decía, es la ciudad espinosa, debido a la cantidad de casas-torre que las grandes familias se habían hecho construir, ya fuera por orgullo o para tener un refugio seguro. En aquellos tiempos, las diferencias entre facciones derivaban a menudo hacia sangrientas disputas, hacia luchas mortales. Un ejemplo de estas construcciones nos lo ofrece hoy en día la ciudad de San Gimignano. Pero regresemos a Florencia, al corazón de la ciudad, donde hoy se encuentra la estatua ecuestre de Cosme I de Médicis. Antes de 1267 se hallaban las casas de la familia de los Uberti, destruidas tras la derrota y muerte del rey Manfredo en Benevento. Aquí se alzaba dominante la torre mayor de los Uberti. Y así debía aparecer todo el barrio que la rodeaba. Pero desde luego, las sorpresas que se esconden bajo el adoquinado de la Piazza della Signoria no acaban aquí. Bajo los ojos distraídos de los visitantes, a pocos metros de profundidad, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz las piedras de la antigua Florencia. Los espacios de la vida cotidiana han reaparecido conservados bajo una leve capa de tierra. Primero se han encontrado los testimonios de la época de las casas-torre, el entramado de callejas oscuras y enfangadas en las que caminaron Farinata degli Uberti y tantos otros personajes que pueblan la Divina Comedia. Y bajo los estratos medievales, la técnica arqueológica moderna nos ha devuelto un barrio de la ciudad romana. El descubrimiento es todavía demasiado reciente para que se pueda reconstruir el aspecto del barrio romano con exactitud científica, pero al menos se puede intentar. Entre los siglos II y IV después de Cristo, aquí se alzaban un gran edificio termal y una lavandería. Al fondo, las ínsulas,
casas donde vivía el pueblo y las murallas. A la derecha, el teatro, estructura esencial para un municipio romano como el de Florencia. Es increíble, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que todavía puede aparecer excavando bajo la ciudad de Florencia? Tal vez los restos de una presencia humana aún más antigua. De hecho, si bien no se tiene una certeza absoluta, se cree que bajo la Florencia romana o cerca de ella pueden encontrarse restos del pueblo que más que ningún otro influyó en el arte y la arquitectura de la antigua Toscana, los etruscos. Sin embargo, antes de empezar un viaje por Toscana en busca de sus antiguos habitantes, conviene realizar una visita al Museo Arqueológico de Florencia. El Museo Arqueológico de Florencia está instalado en el Palazzo della Crocetta, una construcción del siglo XVII. Aquí se conserva una colección de piezas fundamentales para quien desee tener una idea de conjunto del arte y de la civilización de los etruscos. Sin duda alguna, la Quimera de Arezzo es la joya del museo. Se trata de una obra maestra de la escultura etrusca del siglo V a.C. Para los antiguos, la quimera, un fantástico híbrido de león, cabra y serpiente, encarnaba las fuerzas desencadenadas de la naturaleza. Probablemente formaba parte de un grupo en el que también debía estar representado el héroe Belerofonte, el mítico ejecutor de la quimera. El grupo fue realizado en honor de Tinia, el Júpiter de los etruscos. Hallada en Arezzo alrededor de 1550, la quimera provocó el entusiasmo de un insigne artista como era Benvenuto Cellini. En cambio, el sarcófago de barro pintado de Larcia Sellanti data de la primera mitad del siglo II a.C. La rica matrona representada en él se nos presenta con todo su esplendor, mientras que con una actitud natural se mira en un espejo y se arregla el velo que cubre sus cabellos sin renunciar ni siquiera ante la muerte a sus pequeñas y habituales vanidades. En esta otra tapa de sarcófago esculpida en alabastro cerca del año 200 a.C., podemos ver una representación ideal del hombre etrusco. Está entrado en carnes y debió gustarle beber y comer bien. No es por casualidad que en su mano derecha sostiene una taza de vino. Sí, porque a los etruscos les gustaba la vida cómoda y la buena mesa hasta el punto que para los romanos eran por definición obesos. El alabastro con que está realizada la urna que vemos procede de una ciudad aún hoy famosa por los trabajos con este material. Se trata de Volterra, una de las más antiguas ciudades italianas. En casi 3000 años, el nombre de Volterra no ha cambiado mucho. De hecho, los etruscos la llamaban Velatri. Como muchos otros centros fundados por este pueblo, la ciudad ocupaba una posición natural inexpugnable, la cima de una montaña que dominaba los ríos Cecina y Era. Volterra era un centro artesanal floreciente. En él se producía sobre todo cerámica y, como ya hemos visto, urnas funerarias de alabastro que eran exportadas a todo el territorio influido por la cultura etrusca. Y la elaboración artística del alabastro, recuperada a finales del siglo XVIII, constituye un vínculo ideal entre la maestría etrusca y la artesanía moderna. La ciudad estaba protegida por sólidas murallas cuyo perímetro superaba los 7000 metros. A pesar de los destrozos que tuvieron lugar en época romana y en la Edad Media, aún se conservan fragmentos pertenecientes al tiempo de los etruscos. Eso es lo que sucede en la Puerta de Diana, donde puede apreciarse la maciza solidez de las murallas de Volterra. También la parte inferior de la monumental Puerta del Arco es de época etrusca, mientras que el arco fue reconstruido por los romanos con material etrusco, con las 3 cabezas humanas hoy casi irreconocibles. Pero los vestigios más consistentes de la Volterra etrusca se encuentran en la zona de la Acrópolis, donde hoy está el Parque del Castillo. Aquí encontramos muros calcinados por el sol que descubrimos siguiendo el rastro de la antigua red viaria de la ciudad.
En esta área se alzaban dos templos que nos transportan a antes del nacimiento de Cristo. Uno de ellos puede datarse del siglo II a.C. y presenta una extraña planta estrecha y larga con una única cela. En cambio, el otro es un templo de tipo toscano, construido en el siglo III a.C., con un podio al que se accedía a través de una escalinata y un atrio adornado con 12 columnas. Pero intentemos imaginar qué aspecto presentaba este recinto sagrado. El edificio bajo constituye todavía hoy un pequeño misterio que los estudiosos no saben cómo resolver. Tal vez era un almacén. Ahora trasladémonos más al sur, a otra región de Toscana. También en esta zona, que prácticamente corresponde a la actual provincia de Grosseto, la influencia etrusca fue importantísima. Aquí es donde se alzaba Roselle, que hasta principios de la Edad Media fue la ciudad más importante de la zona. Roselle formaba parte de la Liga de las 12 ciudades etruscas más importantes, protegida por una poderosa muralla que rodeaba toda la ciudad y que tenía una longitud de más de 3 kilómetros, ocupaba dos colinas gemelas, en una posición que dominaba el valle del río Ombrone y el lago Prile, hoy desaparecido. En la zona comprendida entre las dos colinas se alzaba el centro comercial de la ciudad, con el foro construido cuando fue conquistada por los romanos. También el adoquinado de la calle, que recorre la parte oriental del foro, es de época romana. Los hallazgos arqueológicos procedentes de Roselle están dispersos por muchos museos. Sin embargo, las excavaciones más recientes han demostrado que aún hay muchas cosas por descubrir, como este mosaico geométrico con teselas blancas y negras. Roselle era una ciudad próspera. Sabemos que durante la fase final de la Segunda Guerra Púnica, sus habitantes enviaron a Roma leña y trigo en grandes cantidades. En esta zona se encuentran las casas privadas más antiguas de Roselle. Esta corresponde al período etrusco y data aproximadamente del año 600 a.C. Sobre la colina septentrional todavía pueden verse los restos de un anfiteatro construido en tiempos del emperador Augusto, hoy reducido a un montón informe de ruinas y con las gradas totalmente hundidas. En la colina opuesta se encuentran los restos de un barrio residencial. Viviendas y tiendas de época arcaica y helenística. En las proximidades del foro se había edificado un templo, quizás orientado al lago Prile, en cuya orilla opuesta se alzaba la ciudad de Betulonia, que sin duda los roselianos veían en la lejanía. Pero a unas decenas de kilómetros de aquí, en esta dirección, surgía una de las ciudades más ricas y poderosas de los etruscos, Populonia. Popluna, como sus habitantes llamaban a Populonia,
Era la única gran ciudad etrusca construida a la orilla del mar. Sin embargo, la actual ciudad de Populonia tiene unos orígenes más recientes. Tras haber estado deshabitada durante varios siglos, renació durante el siglo XIV. Extraño destino para una ciudad que había sido el mayor centro de la actividad metalúrgica de los etruscos. Porque en Populonia se trabajaba y se comerciaba con el hierro, sobre todo con el que llegaba a través del mar de la vecina isla de Elba. Así pues, los etruscos conocían el hierro. Lo usaban sobre todo para hacer armas y armaduras. Pero iba muy buscado y solo los guerreros más ricos podían permitírselo. Su producción fue muy intensa, hasta el punto que siglo tras siglo fue acumulándose una gran cantidad de material de desecho. E incluso los cementerios de la ciudad se cubrieron de una capa mineral de 3 a 6 metros de altura. Pero los etruscos, aunque eran hábiles, no lograron extraer todo el hierro que el mineral en bruto contenía. Por esta razón, a principios del presente siglo, se recuperaron los desechos para extraer más hierro. Y gracias a ello, los cementerios sepultados durante tantos siglos salieron a la luz, como el que ahora van a ver, el cementerio de San Cherbone. Aquí se encuentran algunos importantes ejemplos de tumbas de cámara o de túmulo. Se trata de construcciones compuestas por un largo corredor de acceso que conduce a una cela cuadrangular. El tambor cilíndrico que las cubre alcanza en algunos casos un diámetro de 28 metros. Muchas de estas tumbas ya fueron saqueadas en la antigüedad. Lo poco que queda de los elementos funerarios se encuentra hoy en el Museo de Florencia y en el pequeño Museo Arqueológico de Populonia. Pero regresemos a la ciudad. Estaba dividida en dos zonas de funciones distintas. En la parte baja estaban situados los edificios destinados a las actividades comerciales e industriales. En la parte alta, la Acrópolis, defendida por poderosas murallas, se encontraban los santuarios y los demás edificios públicos. En los tiempos de máximo esplendor, la Acrópolis de Populonia debía presentarse así. Como ya han visto, ha quedado realmente poco para comprender a este extraordinario pueblo. Los etruscos eran sumamente progresistas, sentían un apasionado interés por la vida y sus placeres y una constante obsesión por la muerte. Una obsesión que les llevó a erigir tumbas cada vez mayores destinadas a desafiar a los siglos y a mantener viva su presencia entre las generaciones futuras. Para tener una idea del aspecto que debían tener estas tumbas, nos acercaremos a la ciudad de Sobana, donde visitaremos el cementerio en que se descubrió la magnífica tumba Hildebranda. Alrededor de la ciudad de Sobana se extiende una amplia necrópolis en la que casi todas las tumbas están directamente excavadas en bancos de toba. A mediados del siglo IV a.C., la necrópolis de Sobana inició un desarrollo especial, puesto de manifiesto tanto por la riqueza de los objetos funerarios que se han encontrado en las pocas tumbas intactas, como por la arquitectura funeraria. La denominada tumba Hildebranda es el ejemplo más impresionante de la técnica de construcción de tumbas excavadas en la toba, modelando directamente las paredes verticales de los pequeños barrancos que abundan en los alrededores de Sobana.
Pero intentemos imaginar qué aspecto tenía esta tumba poco después de su construcción en el siglo II a.C. La fachada es la típica de los templos etruscos, aunque revele una fuerte influencia de la Magna Grecia. Por lo general se piensa que los etruscos eran un pueblo triste, abocado a pensamientos fúnebres. Pero si bien encontramos a los etruscos en la oscuridad de sus tumbas, en ambientes tétricos, los frescos y los sarcófagos que hay en estas tumbas nos muestran a gente activa, a quien le gustaba la música, las competiciones atléticas, la caza, la pesca y los copiosos banquetes a los que asistían con gran asombro de los romanos junto con sus esposas. Y a propósito de los mitos y de las leyendas que ya antiguamente se contaban acerca de las tumbas de los etruscos, no podemos olvidar aquellas en las que el protagonista es un importante personaje semi-histórico, el famoso Lucumón de Chiusi, que tantas preocupaciones causó a los romanos. Sí, el famoso Porsena. Durante siglos, científicos y aventureros han buscado en el campo alrededor de Chiusi el mítico mausoleo en el que desde hace casi 2500 años yace el cuerpo de Porsena rodeado de inenarrables riquezas. También nosotros, seducidos por el mito, hemos venido hasta aquí en busca del tesoro. Conocemos la tumba de Porsena gracias a una descripción de Plinio el Viejo. La sepultura del rey estaba cerca de Chiusi, en una grandiosa construcción de planta cuadrada de 300 pies de lado, varios pisos de altura y altísimas pirámides. Sí, tal vez era así. En el interior del cuadrado de la base debía haber un laberinto de corredores que ocultaban el tesoro de Porsena. Pero por mucho que se ha buscado este gran edificio, nunca ha sido localizado y quizás jamás lo será. Menuda subida. Este es el mausoleo de Porsena. Impresionante, ¿verdad? Por supuesto, no sabemos si realmente era así. De hecho, ni siquiera sabemos si existió alguna vez. Posiblemente Plinio exageró en su descripción. Un monumento como este no puede desaparecer sin dejar rastro. Incluso Porsena es en parte un mito y en parte una figura histórica. Pero, ¿quién era Porsena? Era un lucumón, o sea, el rey de Chiusi y el jefe de la Confederación de Ciudades Etruscas. Ha pasado a la historia porque derrotó a los romanos en una batalla y ocupó Roma en el siglo V a.C. Desde luego los romanos se sintieron molestos por esta humillante derrota. Reaccionaron inventándose personajes heroicos que al menos sirvieran para salvar la reputación y el honor de Roma. Figuras como Horacio Cocles y Mucio Scévola. Y esta es la leyenda de Horacio Cocles. Porsena y el ejército etrusco llegan de repente al Tíber, a la altura del puente Sublicio. Pero Horacio Cocles se lanza contra él, dando tiempo a los romanos para hundir el puente a sus espaldas y salvar así Roma. Por supuesto, Horacio Cocles muere como un valiente, o quizás se salva tirándose al río. Pero Porsena es implacable y continúa estrechando el cerco de Roma. Aparece entonces en escena otro héroe, Mucio Scévola, que ha entrado a escondidas en el campamento de los etruscos para apuñalar a Porsena, aunque por error mata a su secretario. Es capturado y para dar a entender que los romanos no tienen miedo de nada, pone su mano derecha en el fuego. Ya habrán adivinado cómo concluye la historia. El etrusco Porsena
Ante guerreros tan valerosos se rinde, firma un tratado de paz y regresa a Chiusi. Y en los libros de la historia escrita por los romanos, naturalmente, Mucio Scévola se convierte en un héroe. Pero esto es solo una leyenda, porque en realidad Porsena venció al ejército romano, ocupó Roma durante 4 años y obtuvo un ingente botín de guerra de la población. La antigua Italia está llena de leyendas como esta. Leyendas que se han fundido con su historia, y el resultado es la hermosa narración que hemos seguido juntos. Así concluye esta etapa de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad. Espero verles de nuevo cuando descubramos Ostia y la vida cotidiana en la antigua ciudad de Roma. Hasta pronto. En las proximidades del foro se había edificado un templo, quizás orientado al lago Prile, en cuya orilla opuesta se alzaba la ciudad de Betulonia, que sin duda los roselianos veían en la lejanía. Pero a unas decenas de kilómetros de aquí, en esta dirección, surgía una de las ciudades más ricas y poderosas de los etruscos, Populonia. Popluna, como sus habitantes llamaban a Populonia, era la única gran ciudad etrusca construida a la orilla del mar. Sin embargo, la actual ciudad de Populonia tiene unos orígenes más recientes. Tras haber estado deshabitada durante varios siglos, renació durante el siglo XIV. Extraño destino para una ciudad que había sido el mayor centro de la actividad metalúrgica de los etruscos. Porque en Populonia se trabajaba y se comerciaba con el hierro, sobre todo con el que llegaba a través del mar de la vecina isla de Elba. Así pues, los etruscos conocían el hierro. Lo usaban sobre todo para hacer armas y armaduras. Pero iba muy buscado y solo los guerreros más ricos podían permitírselo. Su producción fue muy intensa, hasta el punto que siglo tras siglo fue acumulándose una gran cantidad de material de desecho. E incluso los cementerios de la ciudad se cubrieron de una capa mineral de 3 a 6 metros de altura. Pero los etruscos, aunque eran hábiles, no lograron extraer todo el hierro que el mineral en bruto contenía. Por esta razón, a principios del presente siglo, se recuperaron los desechos para extraer más hierro. Y gracias a ello, los cementerios sepultados durante tantos siglos salieron a la luz, como el que ahora van a ver, el cementerio de San Cherbone.
Aquí se encuentran algunos importantes ejemplos de tumbas de cámara o de túmulo. Se trata de construcciones compuestas por un largo corredor de acceso que conduce a una cela cuadrangular, que al menos sirvieran para salvar la reputación y el honor de Roma. Figuras como Horacio Cocles y Mucio Scévola. Y esta es la leyenda de Horacio Cocles. Porsena y el ejército etrusco llegan de repente al Tíber, a la altura del puente Sublicio. Pero Horacio Cocles se lanza contra él, dando tiempo a los romanos para hundir el puente a sus espaldas y salvar así Roma. Por supuesto, Horacio Cocles muere como un valiente, o quizás se salva tirándose al río. Pero Porsena es implacable y continúa estrechando el cerco de Roma. Aparece entonces en escena otro héroe, Mucio Scévola, que ha entrado a escondidas en el campamento de los etruscos para apuñalar a Porsena, aunque por error mata a su secretario. Es capturado y para dar a entender que los romanos no tienen miedo de nada, pone su mano derecha en el fuego. Ya habrán adivinado cómo concluye la historia. El etrusco Porsena, ante guerreros tan valerosos, se rinde, firma un tratado de paz y regresa a Chiusi. Y en los libros de la historia escrita por los romanos, naturalmente, Mucio Scévola se convierte en un héroe. Pero esto es solo una leyenda, porque en realidad Porsena venció al ejército romano, ocupó Roma durante 4 años y obtuvo un ingente botín de guerra de la población. La antigua Italia está llena de leyendas como esta. Leyendas que se han fundido con su historia, y el resultado es la hermosa narración que hemos seguido juntos. Así concluye esta etapa de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad. Espero verles de nuevo cuando descubramos Ostia y la vida cotidiana en la antigua ciudad de Roma. Hasta pronto. Se hablaba de Florencia, se decía, es la ciudad espinosa, debido a la cantidad de casas-torre que las grandes familias se habían hecho construir, ya fuera por orgullo o para tener un refugio seguro. En aquellos tiempos, las diferencias entre facciones derivaban a menudo hacia sangrientas disputas, hacia luchas mortales. Un ejemplo de estas construcciones nos lo ofrece hoy en día la ciudad de San Gimignano. Pero regresemos a Florencia, al corazón de la ciudad, donde hoy se encuentra la estatua ecuestre de Cosme I de Médicis. Antes de 1267 se hallaban las casas de la familia de los Uberti, destruidas tras la derrota y muerte del rey Manfredo en Benevento. Aquí se alzaba dominante la torre mayor de los Uberti. Y así debía aparecer todo el barrio que la rodeaba. Pero desde luego, las sorpresas que se esconden bajo el adoquinado de la Piazza de la Signoria no acaban aquí. Bajo los ojos distraídos de los visitantes, a pocos metros de profundidad, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz las piedras de la antigua Florencia. Los espacios de la vida cotidiana han reaparecido conservados bajo una leve capa de tierra.
Primero se han encontrado los testimonios de la época de las casas torre, el entramado de callejas oscuras y enfangadas en las que caminaron Farinata degli Uberti y tantos otros personajes que pueblan la Divina Comedia. Y bajo los estratos medievales, la técnica arqueológica moderna nos ha devuelto un barrio de la ciudad romana. El descubrimiento es todavía demasiado reciente para que se pueda reconstruir el aspecto del barrio romano con exactitud científica, pero al menos se puede intentar. Sin duda alguna, la Quimera de Arezzo es la joya del museo. Se trata de una obra maestra de la escultura etrusca del siglo V a.C. Para los antiguos, la quimera, un fantástico híbrido de león, cabra y serpiente, encarnaba las fuerzas desencadenadas de la naturaleza. Probablemente formaba parte de un grupo en el que también debía estar representado el héroe Belerofonte, el mítico ejecutor de la quimera. El grupo fue realizado en honor de Tinia, el Júpiter de los etruscos. Hallada en Arezzo alrededor de 1550, la quimera provocó el entusiasmo de un insigne artista como era Benvenuto Cellini. En cambio, el sarcófago de barro pintado de Larcia Sillanti data de la primera mitad del siglo II a.C. La rica matrona representada en él se nos presenta con todo su esplendor, mientras que con una actitud natural se mira en un espejo y se arregla el velo que cubre sus cabellos sin renunciar ni siquiera ante la muerte a sus pequeñas y habituales vanidades. En esta otra tapa de sarcófago esculpida en alabastro cerca del año 200 a.C., podemos ver una representación ideal del hombre etrusco. Está entrado en carnes y debió gustarle beber y comer bien. No es por casualidad que en su mano derecha sostiene una taza de vino. Sí, porque a los etruscos les gustaba la vida cómoda y la buena mesa hasta el punto que para los romanos eran por definición obesos. El alabastro con que está realizada la urna que vemos procede de una ciudad aún hoy famosa por los trabajos con este material. Se trata de Volterra, una de las más antiguas ciudades italianas. En casi 3000 años, el nombre de Volterra no ha cambiado mucho. De hecho, los etruscos la llamaban Velatri. Como muchos otros centros fundados por este pueblo, la ciudad ocupaba una posición natural inexpugnable, la cima de una montaña que dominaba los ríos Cecina y Era. Volterra era un centro artesanal floreciente. En él se producía sobre todo cerámica y, como ya hemos visto, urnas funerarias de alabastro que eran exportadas a todo el territorio influido por la cultura etrusca. Y la elaboración artística del alabastro, recuperada a finales del siglo XVIII, constituye un vínculo ideal entre la maestría etrusca y la artesanía moderna. La ciudad estaba protegida por sólidas murallas cuyo perímetro superaba los 7000 metros. A pesar de los destrozos que tuvieron lugar en época romana y en la Edad Media, aún se conservan fragmentos pertenecientes al tiempo de los etruscos. La Piazza della Signoria pertenece a la cultura del mundo, como el Palazzo Vecchio de Arnolfo di Cambia, un edificio de aspecto rudo y majestuoso, pero sin embargo elegante, construido entre 1298 y 1314.
Lo mismo sucede con el David de Miguel Ángel y con Hércules y Caco de Bandinelli, que para todo el mundo significan el espíritu de la libertad. Y si David y Hércules son, desgraciadamente, copias, la estatua de Cosme I de Médicis, de Gian Bologna, es original. Y también es original la fuente de Bartolomeo Amanati, realizada en 1563 con la imponente estatua de Neptuno llamado el Blancucho, a quien rodean bajo la mirada atenta del Palazzo Vecchio sátiros, tritones y nereidas. Un lugar maravilloso, casi perfecto en su belleza. Pero su historia también está bañada en sangre. Aquí fue quemado vivo en 1498 Domenico Savonarola, que había incitado a la penitencia a los florentinos, induciendo incluso a Botticelli a quemar sus cuadros. Pero ahora intentemos dar un gran salto atrás en el tiempo, un salto de casi 700 años. En aquella época, cuando se hablaba de Florencia, se decía, es la ciudad espinosa, debido a la cantidad de casas-torre que las grandes familias se habían hecho construir, ya fuera por orgullo o para tener un refugio seguro. En aquellos tiempos, las diferencias entre facciones derivaban a menudo hacia sangrientas disputas, hacia luchas mortales. Un ejemplo de estas construcciones nos lo ofrece hoy en día la ciudad de San Gimignano. Pero regresemos a Florencia, al corazón de la ciudad, donde hoy se encuentra la estatua ecuestre de Cosme I de Médicis. Antes de 1267 se hallaba... En las proximidades del foro se había edificado un templo, quizás orientado al lago Prile, en cuya orilla opuesta se alzaba la ciudad de Betulonia, que sin duda los roselianos veían en la lejanía. Pero a unas decenas de kilómetros de aquí, en esta dirección, surgía una de las ciudades más ricas y poderosas de los etruscos, Populonia. Popluna, como sus habitantes llamaban a Populonia, era la única gran ciudad etrusca construida a la orilla del mar. Sin embargo, la actual ciudad de Populonia tiene unos orígenes más recientes. Tras haber estado deshabitada durante varios siglos, renació durante el siglo XIV. Extraño destino para una ciudad que había sido el mayor centro de la actividad metalúrgica de los etruscos. Porque en Populonia se trabajaba y se comerciaba con el hierro, sobre todo con el que llegaba a través del mar de la vecina isla de Elba. Así pues, los etruscos conocían el hierro. Lo usaban sobre todo para hacer armas y armaduras. Pero iba muy buscado y solo los guerreros más ricos podían permitírselo. Su producción fue muy intensa, hasta el punto que siglo tras siglo fue acumulándose una gran cantidad de material de desecho. E incluso los cementerios de la ciudad se cubrieron de una capa mineral de 3 a 6 metros de altura. Pero los etruscos, aunque eran hábiles, no lograron extraer todo el hierro que el mineral en bruto contenía.
Por esta razón, a principios del presente siglo, se recuperaron los desechos para extraer más hierro. Y gracias a ello, los cementerios sepultados durante tantos siglos salieron a la luz, como el que ahora van a ver, el cementerio de... excavadas en la toba, modelando directamente las paredes verticales de los pequeños barrancos que abundan en los alrededores de Sovana. Pero intentemos imaginar qué aspecto tenía esta tumba poco después de su construcción en el siglo II a.C. La fachada es la típica de los templos etruscos, aunque revele una fuerte influencia de la Magna Grecia. Por lo general se piensa que los etruscos eran un pueblo triste, abocado a pensamientos fúnebres. Pero si bien encontramos a los etruscos en la oscuridad de sus tumbas, en ambientes tétricos, los frescos y los sarcófagos que hay en estas tumbas nos muestran a gente activa, a quien le gustaba la música, las competiciones atléticas, la caza, la pesca y los copiosos banquetes a los que asistían con gran asombro de los romanos junto con sus esposas. Y a propósito de los mitos y de las leyendas que ya antiguamente se contaban acerca de las tumbas de los etruscos, no podemos olvidar aquellas en las que el protagonista es un importante personaje semi-histórico, el famoso Lucumón de Chiusi, que tantas preocupaciones causó a los romanos. Sí, el famoso Porsena. Durante siglos, científicos y aventureros han buscado en el campo alrededor de Chiusi el mítico mausoleo en el que desde hace casi 2500 años yace el cuerpo de Porsena rodeado de inenarrables riquezas. También nosotros, seducidos por el mito, hemos venido hasta aquí en busca del tesoro. Conocemos la tumba de Porsena gracias a una descripción de Plinio el Viejo. La sepultura del rey estaba cerca de Chiusi, en una grandiosa construcción de planta cuadrada de 300 pies de lado, varios pisos de altura y altísimas pirámides. Sí, tal vez era así. En el interior del cuadrado de la base debía haber un laberinto de corredores que ocultaban el tesoro de Porsena. Pero por mucho que se ha buscado este gran edificio, nunca ha sido localizado y quizás jamás lo será. Menuda subida. Este es el mausoleo de Porsena.